La oficina del tercer piso en Villa Crespo olía a café frío y papel viejo. Marcos Sandoval, 32 años, levantó la vista de su teléfono celular apenas cuando escuchó los pasos firmes acercándose por el pasillo. Había estado absorto durante los últimos 40 minutos en un video sobre la última controversia de un reality show, completamente ajeno al mundo que se desmoronaba a su alrededor. Cuando la puerta se abrió, un hombre de traje gris con portafolio de cuero apareció en el umbral, y Marcos supo, con esa certeza visceral que precede a los desastres, que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Javier Montero se presentó como auditor fiscal de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Su voz era profesional, casi amable, pero sus palabras cayeron como martillazos sobre la conciencia de Marcos. Diseños Sandoval, la empresa que había heredado de su padre hacía 3 años, no había cumplido con las nuevas regulaciones tributarias implementadas 6 meses atrás. Había avisos, notificaciones, plazos límite, todo publicado en el boletín oficial, todo discutido en foros empresariales, todo absolutamente ignorado por Marcos mientras él seguía las tendencias virales y los escándalos de celebridades con una devoción religiosa. El auditor desplegó documentos sobre el escritorio de madera que alguna vez perteneció a Roberto Sandoval, un hombre que había construido esta empresa desde cero. Marcos observó los papeles sin comprenderlos realmente, sintiendo cómo el pánico comenzaba a trepar por su garganta. Multas equivalentes al 40% del faturamiento anual. 30 días para regularizar la situación. Posible clausura si no se cumplían los requisitos. Las palabras flotaban en el aire como sentencias judiciales, y Marcos se dio cuenta, con una claridad brutal, de que no tenía idea de cómo resolver esto. Cuando Javier Montero finalmente se retiró, dejando tras de sí una pila de notificaciones oficiales y una fecha límite marcada en rojo, Marcos permaneció sentado en silencio. Su teléfono vibró con una nueva notificación, otra polémica viral, otro contenido diseñado para capturar su atención por 30 segundos antes de ser olvidado. Por primera vez en años, Marcos no miró la pantalla. En cambio, observó la oficina vacía, las paredes donde alguna vez colgaron certificados de excelencia empresarial, los estantes con carpetas organizadas meticulosamente por su padre. Había heredado un legado, y lo había dejado marchitar mientras alimentaba su adicción al ruido digital. Un recuerdo lo golpeó con fuerza inesperada, una conversación de hacía 6 meses con Miguel, su contador. El hombre mayor había intentado advertirle sobre los cambios en la legislación, había traído artículos impresos, había rogado por una reunión para discutir estrategias de adaptación. Marcos había cancelado esa reunión para ver la transmisión en vivo de una pelea entre influenciadores. En ese momento le había parecido lo correcto, lo urgente, lo que todos sus amigos estarían comentando al día siguiente. Ahora, mirando los documentos oficiales que amenazaban con destruir todo lo que su padre había construido, Marcos entendió el verdadero costo de su distracción. No era solo tiempo perdido, era una vida entera desviándose hacia el abismo mientras él miraba hacia otro lado. Si alguna vez has sentido que estás viviendo en piloto automático, consumiendo información, pero sin aprender nada que realmente importe, esta historia te mostrará el precio real de la distracción. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos de este viaje de transformación que podría cambiar tu perspectiva sobre cómo inviertes tu atención. 3 años atrás, cuando Roberto Sandoval falleció de un infarto repentino a los 58 años, Marcos había prometido ante su tumba que cuidaría del legado familiar. Diseños Sandoval no era una empresa gigante, pero era sólida, respetada en el circuito de diseño gráfico de Buenos Aires. Tenía 10 empleados leales, una cartera de clientes que incluía desde pequeños comercios de Palermo hasta algunas cadenas nacionales, y una reputación construida sobre décadas de trabajo meticuloso. Roberto Sandoval había sido un hombre de rutinas inquebrantables. Despertaba a las 5 de la mañana, leía 3 periódicos diferentes durante el desayuno, asistía a seminarios empresariales cada trimestre y antes de tomar cualquier decisión importante, consultaba con expertos y estudiaba todos los ángulos posibles. Marcos había crecido viendo a su padre sumergido en libros de contabilidad,
revistas especializadas y reportes sectoriales. En aquel entonces le había parecido aburrido, innecesariamente complicado, la manera anticuada de hacer las cosas. Durante el primer año después de heredar la empresa, Marcos intentó mantener las apariencias. Llegaba temprano, asistía a reuniones, firmaba documentos que Lucía Fernández, la secretaria que llevaba 15 años en la empresa, le presentaba con explicaciones pacientes. Pero gradualmente, casi imperceptiblemente, comenzó el deslizamiento. Primero fue revisar las redes sociales durante el desayuno, solo para estar al tanto de las tendencias. Luego fue chequear el teléfono durante las reuniones, respondiendo mensajes que parecían urgentes, pero que en realidad eran completamente triviales. Después, fue cancelar capacitaciones para maratonear series de documentales sobre conspiraciones de celebridades. Cada pequeña concesión a la distracción le parecía inofensiva, incluso necesaria para relajarse del estrés empresarial. La empresa continuó funcionando por inercia durante esos primeros 2 años. Los clientes antiguos renovaban contratos por lealtad a Roberto, los empleados conocían sus funciones y trabajaban con profesionalismo, incluso sin supervisión activa, y el flujo de caja se mantenía estable aunque sin crecimiento. Marcos se engañaba a sí mismo pensando que era un buen administrador, cuando en realidad era simplemente el beneficiario de la maquinaria bien aceitada que su padre había construido. Sus amigos lo consideraban exitoso, el tipo que heredó un negocio próspero y ahora podía disfrutar de la vida. Marcos cultivaba esa imagen, compartiendo fotos del escritorio con el logo de la empresa, asistiendo a eventos sociales donde hablaba superficialmente sobre el mundo de los negocios sin realmente entender nada de lo que decía. La primera advertencia real llegó hace 7 meses, cuando Miguel Herrera, el contador que había trabajado con Roberto durante 20 años, solicitó una reunión urgente. El hombre de 60 años llegó con una carpeta gruesa llena de documentos oficiales, artículos de revistas económicas subrayados y un calendario con fechas marcadas en rojo. La nueva reforma tributaria, explicó con la paciencia de quien enseña a un estudiante difícil, cambiaría completamente las reglas para empresas de servicios como Diseño Sandoval. Había nuevos requisitos de documentación, diferentes alícuotas según categorías redefinidas, obligaciones de certificación que antes no existían y plazos específicos para la adaptación. Miguel había preparado un plan de acción detallado, con costos estimados, cronograma de implementación y hasta recomendaciones de consultores especializados que podrían guiarlos en el proceso. Marcos escuchó durante los primeros 10 minutos, pero su atención se desvió cuando su teléfono vibró con una notificación. Un influenciador muy popular había anunciado una transmisión en vivo para esa misma tarde, prometiendo revelar información explosiva sobre otro creador de contenido. La controversia había estado gestándose durante semanas, y Marcos había seguido cada desarrollo con el tipo de atención obsesiva que nunca dedicaba a su propio negocio. Mientras Miguel continuaba explicando las implicaciones fiscales y los riesgos de no adaptarse, Marcos ya estaba mentalmente ausente, planeando cómo reorganizar su tarde para no perderse el evento virtual. Cuando el contador terminó su presentación y preguntó si tenían alguna duda, Marcos simplemente asintió, prometió revisar los documentos más tarde y cambió de tema hacia asuntos más inmediatos y menos complicados. Miguel se fue con expresión preocupada, dejando la carpeta sobre el escritorio, donde permanecería sin abrir durante meses, acumulando polvo mientras el reloj avanzaba inexorablemente hacia el desastre. El olor a madera vieja y tinta de impresora siempre había definido la oficina de Roberto Sandoval. Marcos recordaba las tardes de su adolescencia, cuando pasaba por aquí después de la escuela y encontraba a su padre inclinado sobre planos de diseño, con 3 tazas de café a medio terminar y montones de periódicos económicos desperdigados por el escritorio. Roberto no solo dirigía la empresa, la estudiaba constantemente, como un científico que nunca deja de investigar. Tenía suscripciones a 6 publicaciones especializadas diferentes, asistía a conferencias sobre tendencias de diseño, marketing empresarial y gestión financiera, y pertenecía a 3 cámaras de comercio donde intercambiaba experiencias con otros empresarios. Para él,
Dirigir un negocio era un compromiso intelectual constante, no solo una fuente de ingresos. Marcos había encontrado los cuadernos de su padre pocas semanas después del funeral, guardados en el cajón inferior del escritorio. Eran docenas de libretas con tapas de cuero gastado, cada una llena con la letra clara y metódica de Roberto. No eran diarios personales, sino registros de aprendizaje. Resúmenes de artículos que había leído, notas de seminarios a los que había asistido, análisis de decisiones empresariales tanto exitosas como fallidas, proyecciones a 5 años con múltiples escenarios considerados. Había una libreta completa, dedicada solo a entender los cambios en legislación tributaria de 2015, con esquemas detallados de cómo afectarían diferentes aspectos del negocio y qué medidas preventivas tomar. Roberto Sandoval no confiaba en su memoria o intuición. Confiaba en el estudio sistemático y la preparación meticulosa. Una tarde de hace 2 semanas, después de una jornada particularmente improductiva, navegando videos de teorías conspirativas sobre programas de televisión, Marcos había abierto uno de esos cuadernos al azar. La entrada databa de abril de 2013 y describía cómo Roberto había detectado una tendencia emergente hacia diseños minimalistas en la industria publicitaria. En lugar de simplemente seguir la moda, había dedicado 3 meses a estudiar. Leyó libros sobre psicología del consumidor, entrevistó a expertos en marketing visual, experimentó con diferentes enfoques y finalmente desarrolló una metodología propia que posicionó a Diseños Sandoval como pionera en ese estilo. El cuaderno incluía incluso autocrítica sobre errores cometidos en el proceso y lecciones aprendidas para futuras adaptaciones. Leer esas páginas había producido en Marcos una mezcla tóxica de admiración y culpa. Su padre había sido un estudiante perpetuo, alguien que entendía que el conocimiento real requiere esfuerzo sostenido, lectura profunda, reflexión genuina. En contraste, Marcos podía recitar de memoria los chismes de 20 celebridades diferentes, conocía cada drama de cada reality show de los últimos 3 años y podía identificar cualquier tendencia viral en sus primeras horas de existencia, pero no podía explicar cómo funcionaba realmente su propia empresa. No sabía qué márgenes de ganancia eran saludables, qué indicadores financieros debía monitorear o qué cambios en el mercado representaban amenazas u oportunidades. Su conocimiento era vasto pero completamente inútil, como una biblioteca inmensa llena exclusivamente de revistas de entretenimiento superficial. Esa noche, Marcos había intentado leer uno de los libros de gestión empresarial de la estantería de su padre. Duró 20 minutos antes de que su mente comenzara a divagar, buscando la gratificación instantánea del scroll infinito en las redes sociales. El libro era denso, lleno de conceptos que requerían atención sostenida y reflexión cuidadosa. No había ganchos diseñados para capturar su atención cada 3 segundos. No había imágenes llamativas o títulos sensacionalistas, solo información valiosa presentada de manera que requería esfuerzo cognitivo real. Marcos cerró el libro. Se dijo a sí mismo que lo intentaría otro día cuando estuviera menos cansado, y pasó las siguientes 4 horas viendo compilaciones de momentos dramáticos de programas de telerrealidad. Al apagar la luz esa noche, el libro había regresado al estante, y la carpeta de Miguel permanecía sin abrir sobre el escritorio, mientras el plazo para la adaptación tributaria se acercaba silenciosamente como una tormenta en el horizonte. El martes 22 de abril comenzó como cualquier otro día para Marcos Sandoval. Se despertó a las 9 de la mañana, revisó sus redes sociales antes incluso de levantarse de la cama, pasó 40 minutos en el baño leyendo hilos de Twitter sobre la última polémica política y llegó a la oficina cerca de las 11 con un café comprado en el camino. Lucía lo saludó con su profesionalismo habitual, aunque Marcos notó una tensión en su voz cuando mencionó que había un visitante esperándolo. Él asumió que sería un cliente o quizás un proveedor. Definitivamente no esperaba ver a un funcionario gubernamental sentado en la sala de recepción con expresión seria y un portafolio de cuero negro sobre las rodillas. Javier Montero tenía ese tipo de presencia que inmediatamente comunica autoridad sin necesidad de ostentación. 50 y tantos años, traje gris impecable, corbata azul marino,
zapatos lustrados que reflejaban las luces del techo. Cuando estrechó la mano de Marcos, su apretón fue firme pero no agresivo, el saludo de alguien que está simplemente haciendo su trabajo y lo hace bien. Se identificó mostrando su credencial de la Administración Federal de Ingresos Públicos y explicó que venía a realizar una auditoría de cumplimiento relacionada con las nuevas regulaciones tributarias para empresas de servicios profesionales. Marcos sintió que su estómago se contraía, pero mantuvo una sonrisa cordial mientras lo guiaba hacia su oficina, preguntándose cuánto de su ignorancia quedaría expuesto en los próximos minutos. La auditoría duró 3 horas que se sintieron como 3 días. Javier Montero era metódico hasta lo implacable, solicitando documentos específicos, haciendo preguntas técnicas sobre procedimientos contables, verificando certificaciones que supuestamente debían haberse obtenido meses atrás. Marcos intentó responder con la poca información que recordaba de conversaciones superficiales con Lucía y Miguel, pero rápidamente quedó claro que no tenía comprensión real de ningún aspecto técnico de su propio negocio. Cuando el auditor preguntó sobre la reclasificación de servicios según el nuevo Código Tributario, Marcos balbuceó algo vago sobre estar en proceso de actualización. Cuando solicitó ver las actas de adaptación a las nuevas alicuotas progresivas, Marcos tuvo que admitir que no sabía de qué estaba hablando. Cuando pidió la certificación de cumplimiento de requisitos de facturación electrónica actualizada, Marcos simplemente guardó silencio. Lucía fue llamada a la oficina para proporcionar documentación que Marcos no podía ubicar. La mujer de 47 años, con su cabello recogido en un moño prolijo y su expresión siempre profesional, trajo lo que pudo encontrar, pero incluso su eficiencia no podía compensar meses de negligencia administrativa. Mientras Javier Montero revisaba carpetas y archivos digitales, haciendo anotaciones en su tableta, con gestos cada vez más serios, Marcos se sintió como un estudiante reprobando un examen para el cual nunca estudió. La diferencia era que este examen determinaba el futuro de una empresa, el empleo de 10 personas y el legado de un hombre que había dedicado su vida entera a construir algo significativo. Cuando el auditor finalmente cerró su portafolio y se giró para enfrentar a Marcos directamente, su expresión era una mezcla de decepción profesional y algo que parecía genuina preocupación. Explicó con un tono que era firme pero no cruel que Diseño Sandoval estaba en situación de incumplimiento grave de múltiples regulaciones. No era un asunto de pequeños errores administrativos o documentación atrasada, era falta sistémica de adaptación a un marco legal completamente nuevo que había sido anunciado con un año de anticipación, discutido extensamente en publicaciones oficiales y medios especializados, y cuya implementación había incluido periodos de gracia y recursos de asistencia para empresas. Otros negocios similares habían completado la transición sin problemas. Diseño Sandoval, simplemente, había ignorado todo el proceso. Las consecuencias fueron detalladas con precisión burocrática. Multa equivalente al 40% del facturamiento del último año fiscal, basada en el grado de incumplimiento y el tiempo transcurrido desde la fecha límite de adaptación. Plazo de 30 días calendario para regularizar completamente la situación, incluyendo obtención de certificaciones, actualización de sistemas, presentación de documentación retroactiva y pago de al menos el 50% de la multa como muestra de buena fe. Si no se cumplían estos requisitos en el plazo establecido, la AFIP procedería con clausura temporal de operaciones y posible inicio de proceso legal por evasión fiscal. Javier Montero entregó a Marcos una carpeta con documentos oficiales, una lista detallada de todo lo que debía corregirse y contactos de dependencias gubernamentales donde podía buscar asesoría. Luego se retiró, dejando tras de sí un silencio que resonaba con el peso de la realidad, finalmente imponiéndose sobre la ilusión. Marcos permaneció sentado en su escritorio mucho después de que el auditor se fuera, mirando fijamente los documentos esparcidos frente a él. Su teléfono vibró repetidamente con notificaciones. La vida digital continuaba su frenesí incesante de contenido desechable y controversias efímeras, pero por primera vez en años, Marcos no sintió ningún impulso de mirar. En cambio,
Sintió algo que no había experimentado desde la adolescencia, un pánico puro y cristalino que viene de entender que has estado viviendo en una fantasía y la realidad acaba de presentar su factura. No sabía cómo resolver esto. No tenía las habilidades, el conocimiento o incluso el marco mental para abordar problemas de esta complejidad. Todo lo que sabía hacer era consumir contenido diseñado para ser olvidado en minutos, y ahora necesitaba conocimiento que requiere años de estudio dedicado. Los 3 días siguientes fueron una lección brutal sobre la diferencia entre información y conocimiento. Marcos, con la desesperación del náufrago aferrándose a cualquier tabla flotante, se lanzó a buscar soluciones rápidas con las únicas herramientas que conocía, las plataformas digitales que habían devorado su atención durante años. Comenzó buscando videos tutoriales sobre adaptación tributaria, imaginando que encontraría algún gurú empresarial ofreciendo soluciones en 10 minutos con 3 consejos simples. Lo que encontró fue un océano de contenido superficial, videos con títulos llamativos, pero información genérica, influencers hablando sobre mentalidad de éxito, sin nunca abordar procedimientos específicos, y tutoriales que prometían enseñar temas complejos, en fragmentos de 5 minutos, pero que en realidad no enseñaban nada sustancial. Intentó concursos en línea, pero su atención, entrenada durante años para saltar de estímulo en estímulo cada pocos segundos, no podía sostener el enfoque necesario para absorber información técnica. Los videos explicativos sobre código tributario requerían concentración continua durante 30 o 40 minutos, con pausas para tomar notas y revisar documentos oficiales simultáneamente. Marcos descubría que después de apenas 5 minutos, su mente comenzaba a divagar, buscando la gratificación instantánea del contenido viral. Pausaba el video para revisar rápidamente sus redes sociales. Solo 1 minuto, se decía, pero ese minuto se convertía en 30, y cuando finalmente regresaba al curso educativo, había perdido el hilo completamente y tenía que empezar de nuevo, solo para repetir el mismo ciclo. La primera pérdida real llegó el viernes de esa semana. Distribuidora Martínez, una cadena de supermercados con 11 sucursales que había sido cliente desde los tiempos de Roberto, envió un correo electrónico formal notificando la cancelación de su contrato. La razón era técnica, pero devastadora. A partir del próximo trimestre, todas sus proveedoras de servicios debían contar con certificación ISO actualizada y cumplimiento verificable de nuevas normas de facturación electrónica. Diseño Sandoval no cumplía ninguno de esos requisitos. El correo era cortés, casi apologético, explicando que habían disfrutado de la relación comercial durante años, pero que sus propias auditorías internas les impedían continuar trabajando con proveedores no certificados. Era una decisión de negocio, nada personal, pero para Marcos fue como un puñetazo en el estómago. Ese mismo día, Lucía solicitó una reunión privada. Marcos la había visto en la empresa durante años, siempre eficiente, siempre profesional, pero nunca había prestado verdadera atención a cuánto sabía ella sobre el funcionamiento del negocio. Cuando cerró la puerta de la oficina y se sentó frente a él con una carpeta que resultó contener copias de correos electrónicos y notas de reuniones, Marcos se preparó para lo peor. Su voz, habitualmente suave y deferente, tenía un filo de frustración contenida durante demasiado tiempo. Le mostró los correos que había enviado durante el último año, alertando sobre plazos importantes, sugiriendo reuniones con consultores, compartiendo artículos sobre las reformas tributarias. Le recordó las ocasiones en que había mencionado preocupaciones durante reuniones de equipo, solo para ver a Marcos distraído con su teléfono, asintiendo sin realmente escuchar. Lucía explicó que había intentado tomar iniciativa propia, contactando al contador Miguel para discutir opciones, investigando por su cuenta sobre requisitos de certificación, incluso preparando borradores de planes de acción que nunca fueron implementados porque requerían la aprobación y compromiso financiero de Marcos. Ella no era la dueña, no podía tomar decisiones ejecutivas, pero había hecho todo lo posible dentro de sus limitaciones para salvar la empresa. Y Marcos, absorto en su mundo de contenido viral y controversias de celebridades, había dejado que todas esas advertencias se desvanecieran en el vacío.
La mujer que había trabajado fielmente para Roberto durante 15 años, que conocía cada aspecto operativo del negocio, había estado observando impotente mientras el hijo dejaba morir lo que el padre había construido con tanto esfuerzo. Esa noche, Marcos no pudo dormir. Se quedó despierto hasta las 4 de la mañana, no consumiendo contenido digital como habría hecho normalmente, sino enfrentando el silencio pesado de sus propios pensamientos. Por primera vez en años, permitió que la realidad penetrara completamente sin la anestesia de las distracciones constantes. Pensó en su padre, en esas madrugadas que lo veía estudiando documentos con la lámpara del escritorio como única luz en la casa. Pensó en Lucía, intentando desesperadamente mantener a flote un barco cuyo capitán había abandonado el timón. Pensó en los 10 empleados que confiaban en esta empresa para alimentar a sus familias y cómo su negligencia los estaba llevando al desempleo. Y pensó en sí mismo, en el hombre en que se había convertido, una enciclopedia ambulante de trivialidades con la profundidad intelectual de un charco después de la lluvia. Se levantó de la cama y fue a su escritorio, donde la carpeta de Javier Montero esperaba junto a las libretas de su padre. Abrió uno de los cuadernos al azar y leyó una entrada de 2014, donde Roberto reflexionaba sobre un error costoso en una propuesta para un cliente importante. La escritura era brutalmente honesta consigo misma, analizando dónde había fallado su investigación, qué señales había malinterpretado, qué lecciones debía aprender para evitar repetir el error. No había excusas, no había culpar a circunstancias externas, solo la voluntad férrea de entender y mejorar. Marcos cerró el cuaderno sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo, no pánico o miedo, sino una determinación fría y clara. Podía continuar este camino hacia el desastre, o podía hacer algo radicalmente diferente. Pero lo que fuera que decidiera, tendría que hacerlo ahora, porque el reloj seguía corriendo, y con cada día que pasaba, el camino de regreso se volvía más estrecho y empinado. Carmela Ortiz había sido socia de Roberto Sandoval durante los primeros 10 años de Diseño Sandoval, antes de separarse amistosamente para fundar su propia consultora empresarial. Marcos la recordaba vagamente de su infancia, una mujer enérgica que siempre parecía estar corriendo entre reuniones, con portafolio bajo el brazo y conversaciones intensas sobre proyecciones de mercado. No la había visto en años, hasta que encontró su número en la vieja agenda de contactos de su padre y en un impulso de desesperación la llamó un lunes por la mañana. Para su sorpresa, ella recordaba su voz. Ofreció condolencias tardías por la muerte de Roberto y aceptó reunirse con él esa misma tarde. La oficina de Carmela en Recoleta era un estudio luminoso en un edificio histórico restaurado. A diferencia del espacio funcional pero anticuado de Diseño Sandoval, este lugar respiraba éxito contemporáneo, paredes de ladrillo expuesto, muebles de diseño escandinavo y ventanas amplias que dejaban entrar la luz de la tarde. Pero lo que capturó inmediatamente la atención de Marcos fue la biblioteca que ocupaba una pared entera del piso al techo. No eran novelas o tomos decorativos, eran centenares de libros sobre gestión empresarial, economía, marketing, legislación comercial, psicología organizacional. Algunos lucían nuevos con marcadores de colores sobresaliendo entre páginas, otros estaban gastados por uso frecuente con notas manuscritas en los márgenes. Junto a los libros había carpetas archivadoras etiquetadas por año y tema, revistas especializadas apiladas cronológicamente y una colección de informes sectoriales que parecía actualizarse mensualmente. Carmela, ahora cerca de los 60 años con cabello plateado cortado en un estilo elegante y práctico, lo recibió con calidez genuina, pero también con una mirada evaluadora que Marcos sintió penetrar directamente a través de sus defensas. Ella preparó café en una máquina profesional, mientras él intentaba explicar su situación, las palabras saliendo en un torrente desordenado de admisiones y justificaciones. Cuando terminó, ella simplemente asintió, como si hubiera escuchado versiones similares de esta historia docenas de veces antes. Se sentó frente a él con su taza humeante y preguntó con una franqueza que era más amable que cruel, pero no menos directa, cuándo había sido la última vez que leyó un libro completo
de principio a fin. Marcos tuvo que pensar. No podía recordar. Quizás en la universidad, hacía más de 10 años. Definitivamente había consumido millones de palabras en los últimos años. Artículos fragmentados, hilos de Twitter, publicaciones de blog, videos con subtítulos, pero nada que requiriera sostener atención durante más de unos minutos. Nada que demandara procesamiento profundo o reflexión extendida. Carmela asintió nuevamente, sin sorpresa, y comenzó a explicar algo que llamaba la epidemia de la incompetencia superficial. Describió cómo toda una generación de profesionales estaba desarrollando lo que parecía ser expertise, acumulando información fragmentada sobre miles de temas, pero sin jamás alcanzar la profundidad de conocimiento necesaria para resolver problemas complejos o tomar decisiones fundamentadas. Ella compartió estadísticas que había compilado durante años de consultoría. Empresas familiares en Argentina, enfrentando tasas de fracaso sin precedentes en transiciones generacionales, no por falta de recursos, sino por falta de preparación real de los herederos. Profesionales jóvenes con títulos universitarios, pero incapaces de aplicar conocimiento a situaciones prácticas porque nunca desarrollaron la capacidad de concentración sostenida necesaria para verdadero aprendizaje. Un mercado laboral donde las empresas pagaban fortunas por consultores externos, porque sus propios empleados, aunque técnicamente calificados en papel, no podían navegar complejidades que requerían pensamiento profundo y análisis meticuloso. La economía digital había creado la ilusión de que la información equivale a conocimiento, cuando en realidad son opuestos. Uno es abundante y superficial, el otro es escaso y requiere esfuerzo. Carmela se levantó y tomó uno de los libros de su estantería, un tomo denso sobre reformas fiscales en América Latina, publicado por una universidad prestigiosa. Explicó que este libro le había tomado 3 semanas leer, con sesiones diarias de 2 horas, tomando notas extensivas, cruzando referencias con legislación actual y discutiendo capítulos específicos con colegas especializados. El resultado era comprensión real, la capacidad de anticipar cómo cambios regulatorios afectarían a sus clientes meses antes de que esos efectos se materializaran. Ese conocimiento profundo era lo que justificaba sus honorarios de consultora, porque ofrecía valor que no podía ser replicado por búsquedas rápidas en Internet o videos tutoriales de 10 minutos. Era la diferencia entre saber y entender, entre información y sabiduría, entre estar informado y ser competente. Marcos sintió algo quebrarse dentro de él mientras escuchaba. No era solo vergüenza o arrepentimiento, era el reconocimiento de que había estado viviendo en una ilusión cuidadosamente construida. Se había convencido de que era inteligente porque podía navegar fluidamente por el mundo digital, porque conocía referencias culturales y podía participar en cualquier conversación sobre tendencias actuales. Pero inteligencia no es velocidad de procesamiento de información superficial, es capacidad de comprensión profunda, y él había abandonado esa capacidad sin siquiera darse cuenta. Cuando Carmela finalmente preguntó si estaba listo para hacer lo que fuera necesario para salvar su empresa, Marcos dijo que sí, sin pensarlo. Entonces ella presentó su condición, y por primera vez desde que llegó, su expresión era completamente seria. Si realmente quería cambiar, si genuinamente estaba comprometido con recuperar su empresa y su propia competencia, tenía que hacer algo radical. 90 días de desconexión digital completa, sin redes sociales, sin videos de entretenimiento, sin navegación recreativa por Internet. Podía usar tecnología para trabajo específico, correo electrónico, documentos, herramientas profesionales, pero nada de contenido diseñado para capturar atención sin propósito. 90 días dedicados a aprendizaje real, leyendo libros completos, asistiendo a seminarios, trabajando con mentores, estudiando legislación y procedimientos con la profundidad que merecían. No sería fácil, de hecho sería agonizante al principio, como cualquier desintoxicación de una adicción profundamente arraigada. Pero si lograba completar esos 90 días, tendría una oportunidad real de salvar su empresa. Si no podía hacerlo, entonces debería considerar venderla a alguien más competente antes de destruirla completamente.
Marcos salió del edificio de Carmela mientras el sol comenzaba a ponerse sobre las calles de Recoleta, pintando las fachadas antiguas con tonos dorados y naranjas. Su teléfono pesaba en el bolsillo de su saco como un ancla, vibrando constantemente con las notificaciones que se habían acumulado durante las últimas 2 horas. 1000 mensajes sin leer, docenas de actualizaciones sobre controversias que no recordaría al día siguiente, algoritmos diseñados por los mejores ingenieros del mundo, trabajando incansablemente para capturar cada fragmento de su atención. Podía sentir la compulsión física de sacarlo y revisar, esa ansiedad familiar que surgía cada vez que pasaba más de unos minutos sin mirar la pantalla. Era su primer instinto, su respuesta automática, el camino de menor resistencia que había transitado miles de veces. Pero también podía sentir el peso de la carpeta que Carmela le había dado, llena de recursos cuidadosamente seleccionados para comenzar su proceso de aprendizaje real. Libros recomendados, contactos de especialistas, cronograma de estudio sugerido, incluso instrucciones detalladas sobre cómo desinstalar aplicaciones y configurar su teléfono para trabajo básico sin tentaciones digitales. Ella había preparado todo esto durante su conversación, anticipando que aceptaría el desafío, confiando en que algo del hijo de Roberto Sandoval todavía existía bajo las capas de distracción autoimpuesta. La pregunta era si esa confianza estaba justificada. En su bolsillo izquierdo, el teléfono continuaba su danza vibratoria, cada notificación un pequeño disparo de dopamina esperando ser reclamado. En su bolsillo derecho, llevaba las llaves de la oficina, donde 10 personas confiaban en su liderazgo, donde las paredes todavía guardaban el eco del trabajo de su padre, donde todavía existía la posibilidad de rescatar algo significativo del naufragio de su propia negligencia. 27 días quedaban del plazo que Javier Montero había establecido. 90 días de desintoxicación digital que Carmela exigía. Números que de repente importaban más que cualquier métrica de engagement o contador de seguidores. Marcos se detuvo en una esquina mientras el tráfico pasaba indiferente a su crisis existencial. Un grupo de adolescentes pasó junto a él, todos con cabezas inclinadas hacia sus pantallas, caminando más por memoria muscular que por atención real a su entorno. Vio su propio reflejo en la ventana de una tienda cerrada, un hombre de 32 años que lucía más viejo de lo que debería, con ojeras producto de noches mal dormidas frente a pantallas, con la postura encorvada de quien pasa demasiadas horas en la misma posición mirando un rectángulo brillante. Ese era él, eso es en lo que se había convertido. Metió la mano en su bolsillo, sintiendo la superficie lisa y fría de su teléfono. Un movimiento, un deslizamiento del pulgar, y estaría de vuelta en el ciclo familiar, consumiendo y olvidando, atendiendo lo urgente que no importaba, mientras ignoraba lo importante que no podía esperar más. O podía hacer lo que Carmela sugirió, lo que su padre habría hecho sin dudar, lo difícil que era también lo único que podía salvarlo. La luz del semáforo cambió a verde, peatones comenzaron a cruzar la calle, y Marcos Sandoval se quedó parado en esa esquina, con una decisión que determinaría no solo el futuro de su empresa, sino el tipo de persona en que se convertiría. El momento se extendió, suspendido entre 2 futuros posibles, mientras el sol terminaba de hundirse bajo el horizonte y las luces artificiales de la ciudad comenzaban a brillar, cada una compitiendo por atención en un mundo que nunca duerme, nunca descansa, nunca deja de exigir que mires, que consumas, que te distraigas de lo que realmente importa. El miércoles por la mañana, Marcos llegó a la oficina 2 horas más temprano de lo habitual. No había dormido bien, la ansiedad de lo que estaba a punto de hacer había mantenido su mente girando en círculos durante la mayor parte de la noche. Sobre su escritorio colocó su teléfono celular, ese objeto que había sido prácticamente una extensión de su cuerpo durante los últimos años, y lo miró como si fuera un artefacto alienígena. Había pasado la noche anterior siguiendo las instrucciones de Carmela, desinstalando todas las aplicaciones de redes sociales, todos los juegos, todos los servicios de streaming, cualquier cosa que no fuera estrictamente necesaria para funciones básicas de comunicación y trabajo. Lo que quedaba era un dispositivo curiosamente vacío,
una herramienta en lugar de un parque de diversiones digital. Cuando Lucía llegó a las 9, la sorprendió encontrarlo ya trabajando, rodeado de documentos oficiales y con una libreta donde tomaba notas manuscritas. Le explicó su plan con una franqueza que era nueva para ambos: 90 días de enfoque absoluto para salvar la empresa, sin distracciones digitales, con aprendizaje real y esfuerzo sostenido. Le pidió que guardara su teléfono en su escritorio durante las horas de oficina, dándole permiso para interrumpirlo solo si había emergencias genuinas, no notificaciones triviales. Lucía observó el teléfono como si fuera una granada sin seguro, claramente escéptica de que esto durara más allá del primer día, pero aceptó con un simple asentimiento y colocó el dispositivo en el cajón superior de su escritorio bajo llave. Los primeros 3 días fueron los más difíciles que Marcos había experimentado en su vida adulta. Su cuerpo había desarrollado una dependencia física a los ciclos constantes de estimulación digital, y la abstinencia producía síntomas sorprendentemente intensos. Cada pocos minutos, su mano se movía instintivamente hacia su bolsillo, buscando el teléfono que ya no estaba ahí. La ansiedad surgía en oleadas, una sensación de estar perdiendo algo importante, de que eventos cruciales estaban sucediendo sin él. Su mente inventaba excusas elaboradas sobre por qué necesitaba revisar rápidamente las redes, solo 1 minuto para verificar algo supuestamente urgente. Se descubría caminando hacia el escritorio de Lucía antes de recordar por qué había decidido guardar el teléfono ahí en primer lugar. Pero a diferencia de todas las veces anteriores en su vida, cuando la incomodidad lo hacía rendirse y buscar la gratificación fácil, esta vez Marcos se obligó a sentarse con el malestar. Carmela le había advertido sobre esto, explicando que la capacidad de tolerar incomodidad sin buscar escape inmediato era exactamente el músculo mental que necesitaba desarrollar. Cuando la compulsión de revisar su teléfono se volvía insoportable, abría uno de los libros que Carmela había recomendado y se forzaba a leer, aunque fuera solo un párrafo antes de que su atención se dispersara. Cada vez que lo hacía duraba un poco más. Un párrafo se convertía en una página en un capítulo, y gradualmente algo comenzaba a cambiar en la arquitectura de su atención. El libro que finalmente capturó su enfoque fue un manual sobre la nueva legislación tributaria, escrito por un equipo de contadores públicos especializados. Era denso, técnico, lleno de referencias a códigos y regulaciones que inicialmente no tenía contexto para entender. Pero a diferencia del contenido viral diseñado para ser consumido pasivamente, este libro recompensaba el esfuerzo activo. Cada concepto que lograba dominar le daba herramientas para entender el siguiente. Era como armar un rompecabezas, donde cada pieza revelaba más del panorama completo. Y, crucialmente, era información directamente relevante para salvar su empresa. Cada página leída era un paso hacia la competencia real que había estado eludiendo durante años. Para el final de la primera semana, Marcos había leído 180 páginas del manual tributario, tomado 40 páginas de notas manuscritas y creado su propio sistema de referencias cruzadas entre la legislación y la situación específica de diseño Sandoval. Había identificado 3 errores críticos que la empresa había cometido, no por malicia, sino por ignorancia pura, y había esbozado soluciones preliminares para cada uno. Más importante aún, había comenzado a desarrollar algo que había perdido hacía mucho tiempo: la capacidad de pensar profundamente sobre problemas complejos sin buscar atajos o soluciones superficiales. Su mente, liberada del bombardeo constante de estímulos diseñados para fragmentar atención, estaba empezando a recordar cómo funciona el pensamiento real. Durante esa primera semana, también enfrentó el costo social de su desconexión. Amigos lo contactaban preguntando por qué no respondía mensajes, por qué no había visto el meme que todos compartían, por qué se estaba perdiendo las controversias más recientes. Al principio intentó explicar su situación, pero rápidamente se dio cuenta de que la mayoría no lo entendía o lo tomaba como exageración dramática. Para ellos, él simplemente se estaba perdiendo la vida real, que en sus definiciones consistía exactamente en el tipo de contenido efímero que él estaba tratando de evitar. Gradualmente, esas conversaciones disminuyeron
Y Marcos descubrió algo inquietante. Muchas de esas amistades no tenían sustancia más allá del consumo compartido de contenido viral. Sin ese pegamento digital, no había realmente nada que los conectara, pero mientras algunas relaciones se desvanecían, otras se profundizaban de maneras inesperadas. Lucía comenzó a quedarse después de las horas de oficina, ayudándolo a organizar documentos y explicando aspectos operativos del negocio que él nunca se había molestado en aprender. Miguel, el contador, aceptó reunirse semanalmente para tutorías sobre gestión financiera. Incluso algunos de los diseñadores del equipo, inicialmente escépticos del repentino interés de su jefe en el funcionamiento real de la empresa, empezaron a compartir sus propias frustraciones y sugerencias que habían guardado durante años. Sin la barrera de su distracción constante, Marcos estaba descubriendo que había personas con conocimiento valioso todo a su alrededor, esperando simplemente que alguien prestara atención genuina. Al final de la segunda semana, Marcos tuvo su primera reunión con Carmela para revisar progreso. Ella lo evaluó con esa mirada penetrante que parecía ver directamente a través de cualquier autoengaño, y luego sonrió por primera vez desde que se habían reencontrado. Le dijo que podía ver la diferencia, no solo en lo que había estudiado, sino en cómo hablaba sobre ello, con la profundidad de alguien que realmente está procesando información en lugar de simplemente repitiéndola. Le advirtió que lo más difícil todavía estaba por venir, que la adicción a la distracción tiene raíces profundas y buscaría cualquier excusa para reclamarlo. Pero si continuaba este camino, si se comprometía completamente con el proceso de reaprender cómo pensar profundamente, entonces había esperanza real no solo para su empresa, sino para él como persona. A 3 semanas del plazo límite establecido por Javier Montero, Marcos había transformado la oficina de diseño Sandoval en algo que su padre habría reconocido. Las paredes que antes decoraban pósters de tendencias de diseño, ahora exhibían calendarios con plazos críticos, marcados en rojo, listas de tareas verificadas metódicamente y diagramas de flujo mostrando procesos que necesitaban ser implementados. La biblioteca de su padre, que había acumulado polvo durante 3 años, ahora mostraba signos de uso constante, con libros abiertos en el escritorio de Marcos cada mañana, marcadores de colores sobresaliendo de páginas relevantes y pilas de notas adhesivas con referencias cruzadas entre diferentes fuentes. La primera decisión difícil fue contratar ayuda especializada. Marcos contactó a Elena Vázquez, una contadora pública con 2 décadas de experiencia en adaptaciones regulatorias, cuyos honorarios eran sustanciales, pero cuya expertise era exactamente lo que necesitaban. Cuando se reunieron por primera vez, Marcos la sorprendió llegando preparado con un análisis detallado de la situación de la empresa, preguntas específicas sobre procedimientos de certificación y un borrador de cronograma para la regularización. Elena admitió después que había esperado otro heredero desinteresado buscando que alguien más resolviera sus problemas, y en cambio encontró a alguien genuinamente comprometido con entender cada aspecto del proceso. Esa disposición a aprender cambió su enfoque de simplemente proveer un servicio, a realmente enseñar mientras trabajaban juntos. La reestructuración de procesos internos reveló cuánto conocimiento existía dentro del equipo de diseño Sandoval que nunca había sido aprovechado. Durante una reunión de personal que Marcos convocó para explicar la situación crítica de la empresa sin endulzar la realidad, Rosa Delgado, una diseñadora senior que llevaba 8 años en la empresa, mencionó casualmente que había completado un curso sobre sistemas de facturación electrónica el año anterior, por iniciativa propia. Nadie se lo había pedido, simplemente vio que era una tendencia en la industria y decidió prepararse. Cuando Marcos le preguntó por qué nunca lo mencionó, Rosa se encogió de hombros y explicó que antes él nunca parecía interesado en ese tipo de detalles técnicos, así que asumió que no importaba. Esa conversación llevó a Marcos a implementar reuniones semanales de equipo, no las típicas sesiones superficiales de actualización, sino espacios reales de intercambio de conocimiento. Cada miembro del personal presentaba algo que habían aprendido recientemente, un problema que habían resuelto, una habilidad que habían desarrollado.
La primera reunión fue incómoda, con personas acostumbradas a mantener sus cabezas abajo y hacer su trabajo sin esperar reconocimiento. Pero gradualmente, a medida que Marcos demostraba interés genuino y hacía preguntas inteligentes que mostraban que realmente estaba prestando atención, el equipo comenzó a abrirse. Descubrieron que colectivamente sabían mucho más de lo que cualquiera había asumido. Simplemente nunca habían tenido razón para compartirlo. Los días se volvieron intensamente estructurados de una manera que Marcos nunca había experimentado. Despertaba a las 5:30 de la mañana, no porque alguien se lo exigiera, sino porque genuinamente quería ese tiempo extra para estudiar antes de que comenzara el día laboral. De 6 a 8, leía sobre temas específicos que necesitaba dominar: legislación tributaria, procedimientos de certificación, gestión de riesgo empresarial. De 8 a 9, revisaba correos y preparaba el día con Lucía. De 9 a 6, trabajaba directamente en implementar cambios, con reuniones programadas con Elena, sesiones de capacitación con el equipo y trabajo detallado en documentación que antes le habría parecido insoportablemente tediosa, pero que ahora entendía como absolutamente crucial. Lo más sorprendente para Marcos fue descubrir que este tipo de trabajo intenso y enfocado, aunque agotador, era profundamente satisfactorio de maneras que el consumo pasivo de contenido digital nunca había sido. Al final de cada día, estaba genuinamente cansado, pero era el cansancio de haber construido algo, de haber movido problemas reales hacia soluciones reales. Dormía mejor que en años, sin la ansiedad difusa que venía de saber en algún nivel subconsciente que estaba desperdiciando su vida. Sus sueños ya no estaban llenos de fragmentos inconexos de videos virales, sino de soluciones a problemas complejos. Su mente continuaba trabajando incluso mientras dormía, procesando información de maneras que el bombardeo constante de estímulos superficiales nunca había permitido. La primera victoria real llegó 18 días después de su decisión de desconectarse. Distribuidora Martínez, el cliente que había cancelado su contrato semanas atrás, había sido contactada por Lucía con una propuesta inusual. Marcos quería reunirse personalmente con su director de operaciones para presentar un plan detallado de cómo Diseños Sandoval estaba implementando no solo las certificaciones mínimas requeridas, sino un sistema completo de calidad y cumplimiento que los posicionaría como proveedores de excelencia en la industria. Era una apuesta audaz, esencialmente pedir una segunda oportunidad basándose en promesas de cambio futuro. Pero Marcos había hecho su tarea, había estudiado las necesidades específicas de empresas como Martínez y tenía propuestas concretas que iban más allá de simplemente cumplir requisitos. La reunión se llevó a cabo en las oficinas corporativas de Distribuidora Martínez en Belgrano. Marcos llegó 30 minutos temprano, con una presentación de 40 páginas que había preparado personalmente, cada afirmación respaldada por documentación verificable, cada propuesta conectada a beneficios específicos para el cliente. Durante la presentación algo notable sucedió. El director de operaciones, Gustavo Ramos, un hombre de 50 años con reputación de ser implacablemente exigente, comenzó a hacer preguntas técnicas profundas sobre procesos de certificación y protocolos de cumplimiento. Y Marcos pudo responder, no con generalidades vagas o promesas sin sustancia, sino con conocimiento real, citando regulaciones específicas, explicando procedimientos detalladamente, demostrando comprensión genuina de la complejidad involucrada. Al final de la reunión, Gustavo se reclinó en su silla y observó a Marcos con expresión evaluadora. Admitió que había aceptado la reunión principalmente por respeto a la memoria de Roberto Sandoval, esperando tener que rechazar educadamente otro intento desesperado de un heredero incompetente. En cambio, había visto algo que no esperaba, alguien que claramente había hecho un esfuerzo significativo para entender no solo su propio negocio, sino las necesidades del cliente. No podía prometer la restauración inmediata del contrato. Sus propias políticas requerían que Diseños Sandoval primero obtuviera las certificaciones necesarias. Pero si Marcos lograba completar todo lo que había presentado en su plan, Distribuidora Martínez consideraría seriamente renovar la relación comercial y potencialmente expandirla más allá de lo que había sido en el pasado.
Marcos salió de esa reunión sintiendo algo completamente nuevo. No la euforia superficial de likes y validación digital, sino la satisfacción profunda de haber ganado respeto real a través de competencia demostrada. Había un orgullo en saber que cada palabra que dijo en esa sala estaba respaldada por horas de estudio genuino, que cada promesa que hizo estaba fundamentada en entendimiento real de lo que se requería para cumplirla. Era el tipo de confianza que su padre había tenido, no arrogancia basada en ilusión, sino seguridad basada en preparación meticulosa. Y por primera vez desde que heredó la empresa, Marcos sintió que quizás, solo quizás, era digno de llevar el nombre Sandoval en la puerta de la oficina. Con 10 días restantes del plazo establecido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, Diseños Sandoval había completado una transformación que habría parecido imposible un mes atrás. El sistema de facturación electrónica había sido actualizado e integrado con todas las plataformas necesarias. Los procedimientos contables habían sido reestructurados para cumplir con las nuevas categorías tributarias. La documentación corporativa, que había estado desactualizada durante años, ahora reflejaba las operaciones reales de la empresa con precisión verificable. Las certificaciones requeridas estaban en proceso, con evaluadores externos programados para auditorías que determinarían cumplimiento oficial. Elena Vázquez había trabajado incansablemente junto al equipo de Diseños Sandoval, y en el proceso se había convertido en algo más que una consultora contratada. Una tarde, mientras revisaban documentación financiera en preparación para la inspección final, ella comentó que en 20 años de carrera había visto docenas de empresas enfrentando crisis similares. La mayoría no sobrevivía, no porque los problemas fueran insolubles, sino porque los dueños carecían de la voluntad de hacer el trabajo difícil requerido para resolverlos. Buscaban soluciones mágicas, atajos que no existían, o simplemente se rendían cuando se daban cuenta de cuánto esfuerzo real implicaba la corrección. Marcos era diferente. Había demostrado algo que ella raramente veía: la capacidad de reconocer la profundidad de su propia ignorancia y el coraje de sentarse, con esa incomodidad, el tiempo suficiente para transformarla en conocimiento genuino. La preparación para la inspección final de Javier Montero consumió 60 horas durante los últimos 5 días antes del plazo. Marcos y su equipo revisaron cada documento 3 veces, verificaron cada cálculo, organizaron cada carpeta según los requisitos específicos de la AFIP. No dejaron nada al azar, porque ahora entendían que los detalles importaban, que el profesionalismo real se manifestaba en la meticulosidad, no en las intenciones vagas o promesas sin fundamento. La noche anterior a la inspección, Marcos se quedó en la oficina hasta las 2 de la mañana, no por necesidad sino porque quería repasar una vez más cada aspecto de la presentación. Lucía, que se había quedado con él, finalmente le dijo que era suficiente, que habían hecho todo lo humanamente posible y que ahora debía confiar en el trabajo realizado. Javier Montero llegó exactamente a las 9 de la mañana del lunes, 3 días antes del vencimiento oficial del plazo. Durante las siguientes 8 horas, condujo una auditoría tan exhaustiva como la primera, pero esta vez encontró una empresa completamente diferente. Los registros estaban ordenados y completos. Los procedimientos cumplían o excedían los requisitos regulatorios. Las certificaciones necesarias habían sido obtenidas o estaban en etapas finales de aprobación con cronogramas claros. Cuando Javier hacía preguntas técnicas, Marcos podía responder con precisión, citando regulaciones específicas y explicando cómo Diseños Sandoval había implementado cada requisito. La transformación era tan completa que el auditor eventualmente dejó de parecer sorprendido y simplemente continuó su trabajo con aprobación silenciosa. El momento de tensión llegó al final del tercer día de evaluación, cuando Javier estaba revisando los reportes financieros retroactivos que Elena había preparado. Encontró lo que parecía ser una inconsistencia en la clasificación de ciertos ingresos durante el primer trimestre del año, una categorización que potencialmente afectaba los cálculos de alicuotas aplicables. Marcos sintió que su estómago se contraía, temiendo que después de todo este esfuerzo, un error técnico pudiera invalidar todo el trabajo realizado.
Pero entonces recordó algo que había leído en uno de los manuales tributarios, una excepción específica para servicios de diseño gráfico que involucraban tanto trabajo creativo como consultoría estratégica. Explicó el razonamiento para la clasificación utilizada, citó el párrafo relevante del Código Tributario y mostró documentación de contratos específicos que demostraban cómo los servicios prestados encajaban dentro de esa excepción. Javier Montero estudió la documentación durante varios minutos que se sintieron como horas. Luego asintió lentamente, admitiendo que la clasificación era correcta y que la mayoría de los empresarios ni siquiera sabrían que esa excepción existía. Cerró su carpeta y miró a Marcos con una expresión que podría haber sido respeto. Declaró que Diseños Sandoval había logrado cumplir completamente con todos los requisitos de regularización dentro del plazo establecido. La multa original, que habría representado 40% del facturamiento anual, sería reducida en 70% debido al nivel de cumplimiento demostrado y la velocidad de corrección. La empresa quedaría sujeta a seguimiento trimestral durante los próximos 6 meses para verificar mantenimiento de estándares, pero si continuaban operando al nivel que habían demostrado, ese seguimiento se volvería rutinario y eventualmente se levantaría completamente. Cuando Javier finalmente se retiró de la oficina, llevándose consigo carpetas de documentación para archivo oficial, el equipo de Diseños Sandoval permaneció en silencio por un momento. Luego, Rosa comenzó a aplaudir, seguida por otros miembros del equipo, y de repente la oficina, que había estado sumida en tensión durante semanas, estalló en celebración. Lucía abrazó a Marcos con lágrimas en los ojos, admitiendo que había tenido dudas de que pudieran lograrlo, que después de 3 años observando el declive de la empresa, había comenzado a perder esperanza. Miguel, el contador que había intentado advertirle meses atrás, estrechó su mano con un apretón que comunicaba tanto alivio como satisfacción de ver a alguien finalmente escuchar. Pero para Marcos, el momento no era tanto de celebración, sino de profunda reflexión. Había salvado la empresa, sí, pero más importante, había salvado algo en sí mismo que estaba en peligro de perderse para siempre. La capacidad de enfocarse profundamente, de pensar con claridad, de comprometerse con tareas difíciles sin buscar escape en distracciones fáciles. Había descubierto que el conocimiento real, el tipo que se construye a través de estudio paciente y aplicación cuidadosa, no solo era más útil que la información superficial que había consumido durante años, sino también más satisfactorio en maneras fundamentales que el contenido viral nunca podía ser. Era la diferencia entre comer comida chatarra y nutrición real, entre estimulación y sustancia, entre existir y vivir. 6 meses después de la inspección de Javier Montero, Diseños Sandoval había no solo recuperado su estabilidad, sino alcanzado un nivel de éxito que superaba incluso los mejores años bajo la gestión de Roberto Sandoval. Distribuidora Martínez había renovado su contrato con términos ampliados, impresionados por la transformación de la empresa. 2 nuevos clientes importantes habían firmado acuerdos después de escuchar sobre el nuevo enfoque de calidad y cumplimiento de Diseños Sandoval. El equipo había crecido a 13 empleados, con nuevas contrataciones específicamente buscadas por su expertise técnico y compromiso con aprendizaje continuo. La cultura de la empresa había cambiado fundamentalmente, de un lugar donde la gente simplemente hacía su trabajo a una organización donde el desarrollo profesional era valorado y activamente fomentado. Marcos había implementado políticas que reflejaban su propia transformación. Cada trimestre, la empresa pagaba por capacitaciones y seminarios para miembros del equipo que quisieran desarrollar nuevas habilidades. Había creado una biblioteca empresarial con suscripciones a revistas especializadas, bases de datos de investigación industrial y una colección creciente de libros técnicos que cualquiera podía usar. Las reuniones semanales de equipo continuaban siendo espacios de intercambio de conocimiento, donde las personas presentaban lo que habían aprendido y cómo podía aplicarse al trabajo de la empresa. La filosofía era simple pero revolucionaria, en un mundo obsesionado con soluciones rápidas: invertir en conocimiento profundo
siempre paga dividendos superiores a buscar atajos superficiales. Una tarde de octubre, Marcos recibió una llamada de Carmela Ortiz, invitándolo a tomar café en su oficina de Recoleta. Cuando llegó, ella lo saludó con una sonrisa genuina y le mostró un artículo en una revista de negocios local que presentaba historias de empresas familiares que habían navegado exitosamente transiciones generacionales. Diseño Sandoval estaba incluida como caso de estudio, con entrevistas a Marcos, Lucía y varios miembros del equipo, describiendo la transformación de la empresa. El artículo era honesto sobre los problemas que casi llevaron al colapso, pero se enfocaba en las lecciones sobre cómo el compromiso con aprendizaje real puede rescatar incluso situaciones que parecen desesperadas. Carmela explicó que había comenzado a usar la historia de Marcos como ejemplo en sus consultorías, particularmente cuando trabajaba con herederos de empresas familiares que enfrentaban desafíos similares. El problema era universal, una generación que había crecido con acceso ilimitado a información, pero oportunidades limitadas para desarrollar capacidad de atención profunda. La solución tampoco era misteriosa, simplemente requería voluntad de desconectarse de las distracciones constantes y reconectarse con el tipo de pensamiento enfocado que siempre había sido fundamental para el éxito real en cualquier campo. Marcos había demostrado que era posible, incluso para alguien que había estado completamente perdido en el mundo de la distracción digital, encontrar el camino de regreso a la competencia genuina. Durante la conversación, Carmela mencionó que uno de sus clientes actuales era particularmente difícil, un joven de 28 años que había heredado una empresa manufacturera y la estaba llevando a la bancarrota mientras pasaba sus días consumiendo videos de motivación superficial en lugar de aprender operaciones reales de la empresa. Le preguntó a Marcos si consideraría reunirse con él, compartir su experiencia de primera mano sobre las consecuencias de la distracción y el proceso de recuperación. Marcos aceptó sin dudar, recordando cuán crucial había sido el momento cuando Carmela lo confrontó con verdades incómodas que nadie más se atrevía a decirle. Si podía hacer lo mismo por alguien más, potencialmente salvando otra empresa y otra persona de un colapso innecesario, era lo menos que podía hacer. Esa noche, Marcos visitó el cementerio donde estaba enterrado su padre. No había estado ahí desde el funeral, encontrando siempre excusas para evitar enfrentar la memoria de Roberto Sandoval mientras sabía que estaba fallando en honrar su legado. Ahora, parado frente a la lápida de granito con el nombre de su padre grabado en letras simples pero elegantes, Marcos finalmente sintió que podía estar ahí sin abrumadora vergüenza. Habló en voz baja, sabiendo que era más para sí mismo que para cualquier espíritu que pudiera estar escuchando, contándole a su padre sobre la empresa, sobre el equipo, sobre las lecciones que había aprendido de la manera más difícil posible. Le dijo que finalmente entendía por qué Roberto pasaba esas madrugadas estudiando, por qué leía esos libros densos sobre temas técnicos, por qué tomaba notas meticulosas y asistía a seminarios incluso después de décadas de experiencia. No era porque no supiera lo suficiente, era porque entendía que el conocimiento real nunca es estático, requiere cultivo constante, como un jardín que sin atención cuidadosa rápidamente se llena de maleza. La distracción era esa maleza, creciendo salvajemente cuando no se le prestaba atención, sofocando lentamente la capacidad de pensamiento profundo hasta que solo quedaban fragmentos superficiales de comprensión real. Su padre había sabido esto, lo había vivido, y Marcos finalmente había aprendido la misma lección, pagando un precio casi catastrófico en el proceso. Antes de irse del cementerio, Marcos hizo una promesa, no la promesa vacía que había hecho 3 años atrás, llena de intenciones pero sin comprensión real de lo que implicaba. Esta vez fue una promesa específica y medible. Mantendría el nivel de estudio y enfoque que había desarrollado durante esos 90 días de desintoxicación. Leería al menos un libro técnico al mes, asistiría a seminarios trimestrales, mentoraría a otros que estuvieran luchando como él había luchado, y nunca permitiría que la empresa volviera a sufrir por su negligencia. Honraría el legado de Roberto Sandoval, no solo manteniendo viva la empresa, sino haciéndola crecer con el mismo compromiso
con la excelencia que su padre había demostrado durante décadas. La escena final encontró a Marcos en su oficina un viernes por la noche, después de que todos los demás se habían ido a casa. No estaba trabajando en algo urgente, sino simplemente leyendo el último reporte del sector de diseño gráfico en Argentina, una publicación trimestral que analizaba tendencias del mercado, cambios regulatorios y oportunidades emergentes. Era el tipo de lectura que antes le habría parecido insoportablemente aburrida, pero que ahora encontraba fascinante precisamente porque era relevante, porque cada página contenía información que podía aplicar para tomar mejores decisiones sobre el futuro de su empresa. Su teléfono celular descansaba en el cajón del escritorio, donde ahora pasaba la mayor parte del tiempo durante horas de trabajo. No estaba desconectado completamente. Eso sería poco práctico en el mundo moderno, pero había establecido límites estrictos sobre cuándo y cómo lo usaba. 30 minutos por la noche para revisar mensajes personales y mantenerse razonablemente conectado con amigos y familia. Nada de redes sociales durante días laborales. Nada de videos de entretenimiento hasta completar al menos 2 horas de lectura educativa. Eran reglas simples pero efectivas, manteniendo la tecnología como herramienta en lugar de permitir que se convirtiera en adicción. Mientras leía sobre proyecciones de crecimiento para servicios de diseño digital en mercados latinoamericanos, Marcos sintió algo que había olvidado que era posible: anticipación genuina por el futuro, no la ansiedad constante de sentir que estaba perdiendo algo o quedándose atrás, sino la emoción de alguien que sabe que tiene las habilidades y el conocimiento para navegar lo que viene. Había descubierto que el verdadero poder no venía de estar conectado a cada tendencia viral o seguir cada controversia efímera, sino de entender profundamente su campo, conocer su negocio mejor que nadie y tener la capacidad de pensamiento claro necesaria para tomar decisiones fundamentadas cuando importaba. La ciudad de Buenos Aires se extendía más allá de sus ventanas, millones de luces parpadeando en la noche, cada una representando una vida, una historia, una batalla diaria entre lo importante y lo urgente, entre lo profundo y lo superficial, entre construir algo real y simplemente consumir lo que otros han creado. Marcos Sandoval sabía ahora en qué lado de esas batallas quería estar. Había estado en el otro lado. Había visto hasta dónde podía caer alguien cuando elegía constantemente la distracción sobre el compromiso, y casi lo había costado todo lo que importaba. No cometería ese error nuevamente. Cerró el reporte, guardó sus notas en la carpeta correspondiente y apagó la luz de su oficina. Mañana despertaría temprano, leería durante 2 horas antes de que comenzara el día y continuaría el trabajo de construir algo que merecía el nombre sobre la puerta. Diseños Sandoval, fundada por Roberto, casi destruida por Marcos, y ahora resucitada a través del tipo de trabajo difícil y enfocado que siempre había sido el único camino real hacia cualquier logro que valiera la pena. La historia no había terminado, apenas estaba comenzando realmente, pero ahora al menos estaba siendo escrita por alguien que había aprendido a prestar atención a lo que realmente importaba. La historia de Marcos Sandoval nos enseña una verdad incómoda sobre nuestro tiempo. La distracción no es entretenimiento inocente cuando reemplaza lo que realmente importa en nuestras vidas. El conocimiento profundo, el tipo que resuelve problemas reales y construye cosas significativas, requiere algo que se ha vuelto revolucionariamente escaso: atención sostenida, estudio paciente y la voluntad de sacrificar gratificaciones instantáneas por comprensión genuina. Marcos casi perdió todo: su empresa, su legado, su propia capacidad de pensar profundamente, antes de encontrar el coraje de desconectarse del ruido constante y reconectarse con el trabajo real. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre cómo inviertes tu propia atención, sobre qué estás construyendo versus qué estás simplemente consumiendo, entonces ha cumplido su propósito. No se trata de demonizar la tecnología o romantizar el pasado. Se trata de reconocer que tenemos una elección en cada momento sobre a qué prestamos atención, y esas elecciones acumuladas determinan quiénes nos convertimos y qué logramos. Marcos eligió el camino difícil de la competencia real sobre la ilusión cómoda de estar informado
sin entender nada profundamente. Esa elección salvó su empresa, pero más importante, lo salvó a él mismo. Tu próximo capítulo comienza con la decisión que tomes después de escuchar esta historia. Puedes cerrar este audio y volver inmediatamente al ciclo familiar de contenido efímero, o puedes hacer una pausa, realmente pensar sobre lo que acabas de escuchar y considerar si hay áreas de tu vida donde la distracción ha reemplazado silenciosamente al compromiso. No es necesario hacer cambios dramáticos de inmediato, pero sí es necesario ser honesto contigo mismo sobre el precio que estás pagando por la constante fragmentación de tu atención. El mundo seguirá ofreciendo distracciones infinitas, eso nunca cambiará. Lo que puede cambiar es tu relación con esas distracciones y tu compromiso con lo que realmente importa. Si esta historia de transformación te inspiró, ayúdanos a compartir este mensaje con más personas. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que crees que necesita escuchar este mensaje y suscríbete a nuestro canal para más historias sobre el esfuerzo real que se requiere para construir vidas significativas en un mundo diseñado para mantenernos perpetuamente distraídos. Los algoritmos quieren tu atención fragmentada. Nosotros queremos ayudarte a reclamar tu capacidad de enfoque profundo. La elección, como siempre, es tuya, pero ahora al menos es una elección consciente, y eso ya es un primer paso hacia la transformación.